Hoy tenemos la grata visita de la periodista venezolana Flor Santamaría aquí en el Centro Internacional de Prensa en la ciudad de Oslo. Ella nos va a informar un poco acerca de la situación que se vive actualmente tanto en Caracas como en las diferentes ciudades en general en Venezuela. Entonces, démosle la bienvenida a Flor Santamaría, bienvenida al Centro Internacional de Prensa NIPS aquí en la ciudad de Oslo. Hola Enrique, muy agradecida de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación y por supuesto un honor y una responsabilidad informar sobre Venezuela en este país que nos recibe acá y donde tenemos pues nuestras actividades, pero nunca lejos de nuestros países. Acabas de llegar de Caracas y cuéntanos, no como periodista, sino como venezolana, ¿cuál fue tu impresión en los días que estuviste en Caracas de visita? Pues siento, Enrique, una gran preocupación como venezolana, siento una preocupación que, que no puedo describir de una manera tan profunda porque todavía hay muchos sentimientos encontrados debido a la incertidumbre. Es decir, yo me he traído conmigo la incertidumbre de los venezolanos sobre qué va a pasar con el futuro de Venezuela. ¿En qué sentido? Económico, social, político y también a nivel de desarrollo cultural, porque el país, la cultura nuestra, es decir, la esencia del venezolano como tal, ese venezolano alegre, colaborador, el venezolano risueño, en este momento está sumamente resquebrajada porque hay muchísimo frustración, hay muchísima frustración porque las cosas se ven como estancadas en un lugar donde nadie quisiera estar, porque es un lugar oscuro, es un lugar donde no hay, aparentemente no hay un futuro visible que pueda decirte, bueno, al cabo de un año, 2 años, vamos a poder salir de la negatividad de la crisis en la que vivimos, sino todo lo contrario, pareciera que estamos llegando a un paredón sin salida. Entonces sabemos que eso no es así, porque el flujo de la historia siempre continúa, se mueve, es dinámico, pero en este momento específico, después de la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente que es completamente ilegal, que se sale del orden constitucional, es la imposición de un sistema, es medio disfrazado de unas elecciones regionales, pero que están siendo condicionadas por qué tipo de personas se van a ir a lanzar a unas potenciales elecciones de alcaldes y gobernadores. Y entonces el venezolano, y yo como venezolana me pregunto, pero no se entiende cuáles son las movidas ni de la oposición, aunque las movidas gubernamentales se vislumbran porque es un gobierno, o es mejor dicho, un régimen autoritario, Enrique. Recientemente en las noticias y en los medios de comunicación han informado en Caracas la oposición, el MUD, se está dividiendo a causa de ese nuevo planteamiento de la constituyente de Maduro de crear elecciones de alcaldía, gobernación Regionales, sí. regionales en el próximo mes, sí, algo así. ¿Crees que eso va a funcionar en algo, va a ayudar en algo la situación de la crisis de Venezuela? Enrique, voy a repetirlo, esta opinión que estoy dando no es como periodista, sino como una venezolana más que tiene la incertidumbre de lo que va a pasar en el país. La MUD se divide, es decir, la Mesa de la Unidad en Venezuela y sus varios componentes, varios partidos políticos que la conforman, están en desacuerdo de cómo se han tomado las medidas que se están tomando. Aceptar unas elecciones regionales cuando lo que se había pedido desde el año pasado es la elección presidencial, y después de todo lo que ha venido, es decir, siguiéndole el juego para tratar de mantener la democracia, porque en el momento en que tú
desdeñas la Asamblea Nacional, que es el órgano que fue elegido por el pueblo en diciembre de 2015, cuando tú pasas por encima de eso, instalas una asamblea constituyente de manera ilegal, cuando estás llamando a elecciones regionales, que no eran las elecciones presidenciales que se estaban pidiendo desde el año pasado, es decir, desde principios de año, que se negó a hacer un referéndum, que se han llevado las torturas, se han llevado a cabo torturas a manifestantes que tienen el derecho de hacerlo públicamente, donde hay falta de insumos, donde hay corrupción flagrante, donde hay una opinión internacional que no está aceptando la Asamblea Nacional Constituyente. Y tú estás diciendo, me voy a elecciones regionales, y más aún diciéndole al pueblo, bajo mis términos y bajo mis condiciones, y que tú además estés aceptando esto, es, si no lógico, es natural que haya opiniones encontradas. Por ejemplo, María Corina Machado, que ha sido una de las representantes más férreas desde hace años, desde que comenzó inclusive el gobierno del presidente Chávez, ha sido muy crítica, muy dura, y que el grupo de la resistencia, que son los que están en la calle todavía manifestando y protestando, la ven a ella como la única, y lo han manifestado, la única que se ha mantenido con el pueblo, con el ideal de libertad del pueblo, pues ha dicho, señores, yo para allá no voy. ¿Pero por qué? Porque es natural, es lógico, porque no es, mira, te voy a decir, hubo una época en el periodo donde cuando Chávez estaba vivo, que se fueron exactamente, pareciera que se está repitiendo unas medidas, se están repitiendo unas medidas que en el pasado no funcionaron, porque se fue a elecciones regionales, se cedieron unas elecciones regionales, la oposición alcanzó muchísimas gobernaciones y alcaldías, pero después el gobierno no les daba los recursos necesarios a las gobernaciones y alcaldías de la oposición para que pudieran terminar sus proyectos. Enrique Capriles Radonsky lo denunció en repetidas oportunidades, y entonces esa es la gran pregunta, ¿por qué ahora vamos a ir a unas elecciones regionales que van a tener definitivamente los mismos resultados que en el pasado? Y que además no es un tema de recuperar escaños o recuperar espacios en el país, porque el país está recuperado, porque los 7 millones y pico que resultaron de las firmas para rechazar la constituyente está diciendo que el país tiene una gran participación de gente que no quiere lo que propone Nicolás Maduro, y tienes la completa Asamblea Nacional, tienes el apoyo internacional. Entonces, ¿por qué hacer un desvío tan marcado cuando tienes un personaje como Diosdado Cabello diciendo, pero tienen que tener una carta de buena conducta aquellos que se vayan a inscribir, y tienes una cantidad de muchachitos jóvenes, presos, y todavía los que no están presos, el muchacho Willy, el del violín, que está siendo torturado, que lo dejan ver a una persona una vez al mes por 10 minutos. O sea, es como tomar unas decisiones donde uno no se le ve la estrategia, y segundo, no van en concordancia con lo que el pueblo que ha apoyado a la MUD ha estado pidiendo. Entonces, ese pueblo venezolano se siente defraudado, se siente desmoralizado, y también, o pareciera también, que no está entendiendo la estrategia, y se prenden las alarmas de que, bueno, yo quisiera seguirte, pero tú no estás respondiendo a lo que por lo que he firmado, por lo que la gente ha muerto, y por lo que nosotros estamos pidiéndole a Maduro. No están dando el mensaje, que ha sido contundente y claro, Enrique. Ya como periodista, reciente declaración que hizo Donald Trump en Estados Unidos de una última opción de frenar la dictadura de Maduro, aparte de que tiene otra alternativa, que es el bloqueo del petróleo, es una invasión militar o una puesta militar en Venezuela. Ya como periodista, ¿tú qué opinas de eso? ¿Se justifica o está en un grave error cuando la comunidad internacional no está como muy de acuerdo, y más los aliados de Estados Unidos, los países suramericanos, entre ellos Colombia y México? ¿Qué piensas tú? La matriz de opinión sobre las declaraciones del presidente de los Estados Unidos ha sido que le está haciendo un favor a Maduro. Es decir, el gobierno,
venezolano, desde bastante empezado el proceso del llamado chavismo, se ha basado en el enemigo invisible. Entonces el enemigo invisible siempre fue ese que estaba anunciado por Chávez y luego por Maduro, que me van a matar, que me van a invadir, que me van a no sé qué, y de ahí había un asidero en los seguidores de corazón, en el chavista de a pie, en el chavista, en el pueblo chavista, o que dudo que haya mucho madurismo, pero todavía hay personas que sí creen en este proyecto. Entonces, ese ha sido como uno de los asideros. Lo que hace Donald Trump en este momento es decir, viste, si tenía un enemigo, yo sí puedo invadir, yo tengo la fuerza para esto, porque realmente no es que se justifique, yo quiero invadir por esto, esto y esto y esto. Invadir no, quiero hacer una acción militar, fue lo que dijo. Una acción militar de cualquier tipo, sea poner los barcos afuera, sea tratar de sobrevolar, etcétera, o aliarse con Colombia y tener una presencia en frontera. No sabemos realmente cuál es esa acción. La estrategia. ¿Cuál es esa estrategia que se propone? Sin embargo, un medio colombiano por internet arrojó esta mañana arrojó que el Pentágono había respondido: estamos listos para lo que usted diga, cuando usted quiera, lo que usted decida, ¿no, presidente? Pero la matriz de opinión de algunos expertos es que es hacerle de alguna manera el juego a Maduro, porque tanto la comunidad europea como los países latinoamericanos han sido bastante contundentes en no aceptar la acción de la constituyente. Perú, por ejemplo, sacar su embajador del país y tomar acciones más concretas. Colombia también ha dado tarjetas de movilidad fronteriza a algunos venezolanos que han estado yendo a buscar insumos y a comer allí. Entonces y en un principio Trump también dijo que, es decir, se han tomado pequeñas pero grandes acciones en concreto para rechazar a nivel internacional a Maduro. Entonces, esto es probablemente, según yo lo veo, una medida un poco exagerada que probablemente no va a encontrar el respaldo de otros países, porque sería injerencia. Y a nivel personal, a título personal, pues las invasiones, acciones militares, pues que induzcan a más violencia de la que hay en el país, pues yo nunca estaré de acuerdo con esto, porque además los países ciertamente tienen su soberanía, y yo creo que los venezolanos, con apoyo internacional, con ayuda internacional, tanto diplomática como concreta, de congelar bienes a los corruptos, de tratar de frenar las actividades que tienen que ver con el tráfico de personas, de armas, de narcóticos, etcétera, son acciones concretas, pero siempre las armas es realmente una... salió del señor Trump, que se puede decir que es una de las personas que pues es bastante afogado en cuando dice las cosas. Entonces podría ser que él luego diga, bueno, esas intenciones militares no necesariamente son una invasión, ni mucho menos. Tendría que corregir y explicar de qué se trata esto, ¿no? Entonces, a título personal, yo digo que bueno, wow, vamos a tener nuestra soberanía. Es un paso, sí, vamos poco a poco, porque definitivamente la popularidad de Maduro no es tal como para que aguante, y no hay dinero. O sea, hay dinero en Venezuela, pero pero estamos endeudados, hay una política que es torpe, es una política que no ha podido solventar los problemas de comida, alimentación, de medicinas. Aparte que les falta un poco de léxico para expresarse dentro de un parlamento o una constituyente. Sí, y todavía, y que no encuentra, porque está confuso, porque es una constituyente que tiene 3 objetivos: controlar la propiedad, controlar al pueblo y aún más represión, y los pueblos están hechos para vivir en libertad. Entonces, pues, yo soy más optimista en cuanto a que el mismo combo de Maduro haga cometa sus fallos y sus errores, a que venga una intervención pues internacional de una manera militar. Definitivamente Venezuela necesita apoyo internacional, pero no de una manera militar. Bueno, Flor, gracias por esta visita aquí al Centro Internacional de Prensa, NIPS, por las siglas, y fue muy agradable. Ya también haces parte de este equipo periodístico de compañeros acá en la ciudad de Oslo, así que
Sí, Gracias bueno. por estas declaraciones que me da. Sí, bueno, esto, como te digo antes, siempre muy a título personal, pero también con la autoridad que me da ser venezolana, porque como una venezolana fuera del país, también vemos las cosas distinto a cómo se vive allá. Yo no puedo, Enrique, ni siquiera acercarme al sentimiento del venezolano que vive ahí, que tiene que vivir en esa anarquía, que tiene que vivir en represión y que está viviendo en un régimen eh, de tal autoridad, tan autoritario como este, que no lo habíamos, por lo menos estas generaciones no lo habíamos vivido. Históricamente en Venezuela han habido regímenes autoritarios, han habido por supuesto guerras y han habido conflictos, pero en el siglo XXI que estemos todavía viviendo esto es algo que yo ni siquiera podría acercarme al sentimiento de un venezolano que está allá. Yo puedo hablar como una venezolana que está afuera y que por supuesto con el corazón en Venezuela, con el sentimiento en Venezuela, con mi familia, con mis amigos, con mi pueblo en general, recién llegada de allí, viendo la miseria en las calles, viendo el dolor de las personas que están perdiendo a sus familiares a manos del AMPA, a manos de la desidia y de la falta de insumos, pero jamás voy a poder transmitir de alguna manera la verdadera frustración que sienten los venezolanos en el país. Bueno, yo soy Enrique Salinas desde el Centro Internacional de Prensa Noruego aquí en la ciudad de Oslo, Noruega.